Eh, pues en esta mañana, hermanos, queremos darle muchas gracias a Dios porque pues estamos aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Estamos vivos, nos podemos mover independientemente, no estamos en un hospital, tenemos una casa, tenemos alimento, no, o sea, de verdad que tenemos muchísimo más para celebrar que poquito para entristecernos, ¿verdad? Así que a Dios sea toda gloria, mis amados hermanos. Bien, pues en esta mañana vamos a continuar con la serie pasajes de la Biblia que nos animan. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar tres citas bíblicas del libro de Romanos, que yo sé que a todos, hermanos, nos agrada siempre esta palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a ir a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 5 del 1 al 5. ¿Sí? Bueno, y luego vamos a leer también Romanos capítulo 8. Si su Biblia tiene un separador, póngale ahí Romanos capítulo 8 y ahorita le doy los versículos, ¿sí? Bien, ¿estamos listos? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a leer la hermosa palabra de Dios, pero vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Porque honramos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios y por eso hoy vamos a ponernos de pie delante de Dios y a leer lo que Él dice en su palabra. Romanos capítulo 5, versos 1 al 5 dice de la siguiente manera, todos juntos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, qué hermoso pasaje. Y luego, Romanos capítulo 8 ahora, y vamos a leer versos 1 y 2, y luego nos brincamos hasta el versículos 28 al 37. Romanos capítulo 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versos 28 al 37. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si este pasaje, hermanos, le anima, démosle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por pasajes tan maravillosos de las Sagradas Escrituras que motivan nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos se gozan con este pasaje tan precioso? ¿Verdad que sí? Es de gozarse, es de alegrarse en el Señor. Bueno, hermanos, la semana pasada tuvimos la bendición de estudiar el Salmo 139. Y como les comentaba en este pasaje, ¿verdad? Que allí Dios hace brillar sus atributos tan hermosos. Por ejemplo, aprendimos, ¿verdad? Que Dios nos conoce. ¿Eso qué es? Omnisciencia. Y luego también aprendimos que Dios está con nosotros. ¿Eso qué es? Omnipresencia. Y luego vimos que Dios nos hizo, ¿verdad? Con tanta delicadeza, con tanta perfección que hizo nuestros cuerpos. ¿Y eso qué es? Eso es el poder de Dios. Entonces, amados, saber que Dios está conmigo, que Dios tiene el poder y que Dios me conoce en medio de las tribulaciones, ¿verdad que eso motiva? Bueno, yo me motivo con la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ahora el pasaje que hemos leído ahora hace resaltar otro atributo maravilloso de Dios, con el cual todos yo creo que nos identificamos. Ahora, ¿cuál es este atributo? ¿Quién puede ver el atributo de Dios allí brillando en todo su esplendor? ¿Nadie? Ese atributo es la gracia de Dios. La gracia de Dios operando a favor del creyente. Por ejemplo, Romanos 5, 1, que leímos, es algo precioso. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Eso es gracia? Sí, porque antes nosotros éramos enemigos de Dios. Pero no solamente eso, Dios nos consideraba sus enemigos porque habíamos transgredido sus mandamientos. Pero ahora ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Y no solo eso, sino que tenemos entrada a esta gracia, dice. ¿A cuál gracia? De estar en una buena relación con Dios por el sacrificio de Cristo. Luego, en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, es algo maravilloso porque dice, ninguna condenación, ¿qué dice? ¿Hay para quiénes? Para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero para los que no están, ¿qué significa? No lo diga, ¿verdad? Para los que no están en Cristo Jesús, pues simple y sencillamente todavía están bajo el juicio de Dios.
Así que corran a la gracia de Dios, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, crean en Jesucristo para que Él les perdone y tengan paz para con Dios y no haya ninguna condenación sobre sus vidas. Bien, luego, entonces, hermanos, ¿eso qué nos enseña? Eso nos enseña de la posición que tenemos delante de Dios. Somos justificados, ¿verdad? Entonces Dios nos trata, Dios nos ve con esa vestidura, por así llamarlo, de la justicia de Cristo sobre nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y Romanos, hermanos, capítulo 8, del versículo 28 al 30, allí vemos la gracia de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque ahí se despliega el plan maravilloso de salvación que Dios tiene para ti y para mí. Ahí se ve, hermanos, algunos llaman a este pasaje como la cadena de oro, la cadena dorada de la salvación. ¿Por qué? Porque ahí se ve, hermanos, la salvación de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino la seguridad, mis amados, la seguridad de la salvación. Y por último, hermanos, en Romanos 8, 31 al 37, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos a todo esto? Está diciendo, pues que hay una completa seguridad de la salvación que, ojo, no depende del hombre. ¿Depende de quién? De Dios, de principio a fin. Entonces, hermanos, a Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. Ahora, eso, amados hermanos, nos hace ver que nosotros como creyentes tenemos un gran Dios. ¿Sabe cómo lo llamó el apóstol Pedro? El Dios de toda gracia. Imagine por un momento que diga, el Dios de toda gracia. Y no solamente, hermanos, de la salvación, sino de nuestro diario vivir, que eso es algo hermoso. Déjeme decirle algo que descubrí ahora que estuve estudiando estos pasajes, y es esto, hermanos, que siempre que la gracia de Dios se menciona en la Biblia, por lo regular, hermano, está asociado como la solución a la desdicha del hombre, a la miseria del hombre, a los sufrimientos del hombre, a las aflicciones del hombre. No se menciona aislada, sino siempre se ve la gracia como operando a favor del hombre caído. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles esto, que en las noches, por así decirlo, metafóricamente, en las noches más oscuras de sus vidas, en los momentos más difíciles de su vida, contamos con la gracia de Dios. Ahora, es bueno saberlo, pero más precioso es saberlo. Y más precioso es vivirlo, en esos momentos. Entonces, la reflexión de esta mañana va o tiene ese propósito. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos sobrellevar las aflicciones de la vida? ¿Cómo podemos confiar en Dios aún en los momentos de aflicción en nuestras vidas? Y yo, hermanos, quiero decirles esto. La única manera en que podemos pasar esos momentos difíciles en nuestras vidas es por la gracia de Dios, sí, pero también confiando en esas promesas que Dios ha dejado para nuestras vidas. Ahora, y estas promesas de las cuales voy a hablar son promesas que tienen que ver única y exclusivamente para los que están en Cristo Jesús. Es lamentable, hermanos,
que la Biblia no tenga más que un solo mensaje para los que no están en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús, Dios tiene 66 libros para hablarle a sus hijos, para guiar a sus hijos, para consolar a sus hijos. Pero para el que no está en Cristo, el único mensaje que Dios tiene es: arrepiéntete de tus pecados. Es el único mensaje. Pero para los que estamos en Cristo, Dios tiene promesas, hermanos, increíbles. Y yo en esta mañana me gustaría que podamos en estos versículos que acabamos de leer, ir viendo las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Comenzamos entonces, y al final mi hermana Alfonsina va a cantar un canto que ella preparó, hermoso también, que va con todo esto para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces confíe en las promesas de Dios. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Romanos 5, 1 y 2. Primera, si estás en Cristo Jesús, fíjese esto, tienes libre acceso al trono de la gracia. Las puertas están abiertas de par en par. 24/7, como dice Paquito, ¿verdad? Tienes libre acceso al trono de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? ¿Tambaleando? No, firmes. ¿Y qué dice? Y nos gloriamos, o sea, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora fíjese bien, hermanos. Tienes acceso libre a la presencia de Dios. Pero escúcheme esto. Cuando estás en aflicción, o cuando estamos en aflicción, tenemos dos opciones: mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra situación. Y de verdad que cuando miramos nuestra situación, de verdad que parece ser que no hay esperanza, no hay salida. Y entonces tienes esa opción de mirarte a ti mismo, de tener conmiseración de ti mismo, o tienes la otra opción. La otra opción es entrar en oración a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y luego, mire, desde la tierra tenemos una perspectiva de las cosas, ¿verdad? Pero si vemos las cosas, por así decirlo, desde el cielo, la tierra se ve de otra forma. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando entramos al trono de Dios, nuestros problemas se ven de otra forma. Por ejemplo, mire, Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: también nos alegramos, oh, qué diferente. Desde la tierra nos entristecemos, pero desde el trono de Dios, dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Están sus bosquejitos, ¿eh? Y la resistencia desarrolla, ¿qué? Firmeza de carácter. ¿Y el carácter qué hace? Fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cómo se ven las pruebas desde arriba? Se ven diferentes, ¿verdad que sí? Y dice que son para nuestro bien.
porque eso hace que se desarrolle el carácter en nosotros. Y el carácter dice que va a producir fortaleza. ¿Para qué? Se fortalece en nuestra esperanza segura de salvación. Ahora, Dios quizá muchas veces no manda la prueba, la permite. ¿Pero por qué? ¿Porque nos odia? No. Si nos la permite, ¿sabe por qué? Porque en medio de eso Dios trabaja con nosotros. Entonces, ¿cómo se ven las tribulaciones? Como algo beneficioso. Vayamos, sigamos viendo los problemas desde el trono de Dios. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues esta aflicción, subraya ahí. ¿Cómo dice? Leve y ¿qué? ¿Qué hace? Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa ¿qué? Toda comparación. ¿Cómo se ve desde el trono de Dios? Como leve y pasajera. Ahora dices, no puede ser, pastor, porque pues yo tengo ya meses con esta prueba. O algunos dirán, no tengo meses, yo tengo años con esta prueba. Pero si lo comparas con la eternidad de gloria que Dios tiene para ti, es leve. ¿Verdad que sí? Es leve y pasajera. ¿Qué significa? Que todo esto que estamos viviendo hoy, el día de mañana será únicamente un recuerdo. Bueno, si no el día de mañana, cuando estemos en la eternidad, pues todo esto que pasamos, ¿verdad? Será solamente un recuerdo. ¿Por qué? Porque esto va a pasar, porque nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. ¿Sí o no? Entonces es leve. Pero además, mire lo que produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea que si los ponemos en una balanza, los problemas por los cuales pasamos y las glorias venideras que nos esperan, nada que ver. Nada que ver. Entonces producen en nosotros eso en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, en las tribulaciones tenemos libre acceso al trono de Dios. Y hay que ir. Además, ¿sabe qué? Cuando pasa la tribulación, se nos queda el deseo de estar en la presencia de Dios. Antes entramos por tribulación, pero luego nos quedamos por gusto. Y eso es algo hermoso, porque se hace un hábito en nosotros. ¿Verdad? Yo no concibo mi vida si un día no entro a la presencia de Dios. ¿No? Y ahora que me empecé a enfermar y todo este tipo de cosas, pues más todavía, ¿no? Recuerdo que el domingo pasado tenía una presión muy fuerte, me bajé a mi jardín, bueno, al jardín de ahí, comencé a caminar, a llorar y a entrar en la presencia de Dios y recibí el gozo que Dios promete para los que entran. Entonces, hermanos, pues eso es lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces son para bien, son para que entre a la presencia de Dios y después se quede ahí, ya no se mueva. 2, si está en Cristo, lo que ahora sufre no es nada comparado con la gloria que se le dará después. Si está en Cristo, lo que ahora sufre no es nada comparado con la gloria que se le dará después. Esa es la promesa número 2. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del presente, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice la palabra de Dios, ¿sabes? Lo que pasas no es comparable con la gloria venidera. No se compara. Y yo dije, bueno, a ver, vamos a echarle un vistazo a la gloria venidera. Y dice la palabra de Dios,
Fíjese, hermanos, ayúdenme con esto. Véanme acá. ¿Han oído predicaciones del cielo? ¿Cuántos han oído predicaciones del cielo? ¿Muchos? Levante su manita. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes se han imaginado el cielo? ¿Sí? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso, hermanos, es nada. Lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos supera cualquier imaginación, cualquier pensamiento, cualquier predicación que el mejor pastor, el mejor expositor le haya dado del cielo. Lo supera. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito. ¿Sí? No como nos imaginamos, sino como está escrito. Cosas que ojo que no vio, ni oído que oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Para quienes lo aman. Supera tu imaginación. Supera mi imaginación. Supera cualquier interpretación bíblica porque, hermanos, son cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y dice para los que lo aman. Ahora, ¿quiénes son los que lo aman? Los que venimos cada 8 días a la iglesia. Puede ser, ¿verdad? Es bonito venir a la iglesia, es bonito gozarnos, cantar, es bonito. Pero eso sabe que eso no comprueba al 100 que amamos a Dios. ¿Qué es lo que sí comprueba? La obediencia. ¿Sí? La obediencia a Dios. Eso dice, eso sí me honra, dice el Señor. Entonces, hermanos, son cosas que Dios ha preparado para nosotros. La gloria futura entonces supera nuestra imaginación. Pero hay algo más, hermanos. La gloria futura nos hará parecernos a Cristo. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Hermanos, a la persona que exija perfección de ustedes, dile, todavía no es mi tiempo. Falta un poquito más. Me falta un poquito, ¿verdad? Cuando Cristo venga, entonces, cuando Él, ¿verdad?, nos envista de su gloria, cuando este cuerpo sea transformado, cuando el pecado sea quitado de nosotros, cuando Dios nos dé cuerpos nuevos, cuando Dios nos dé cuerpos glorificados, entonces sí seremos perfectos. Ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Dios está trabajando en nosotros hasta que llegue ese glorioso día. ¿Y cómo será parecernos a Cristo, hermanos? La verdad, ¿no? Será algo tan precioso. Si en esta vida se nos manda a que nos parezcamos a Cristo en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de obedecer a Dios, en todo Él es ejemplo supremo para nosotros. Pero el día que llegue ese tiempo, wow, será glorioso. Entonces, hermanos, la gloria futura hará que nos parezcamos a Cristo. La gloria futura también formará parte de nuestra naturaleza y de nuestro ser. Dice Romanos 8:18 en la Nueva Versión Internacional, dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse que en nosotros reflejaremos la gloria de nuestro Dios. Es algo hermoso. Entonces, hermanos, ¿cuál es la promesa? Si está en Cristo, lo que ahora sufre no es nada comparado con la gloria que le espera, con la gloria que ha de manifestarse en usted. Promesa número 3. Perdón, déjeme decirle algo, hermanos. Se me estaba pasando esto.
Entonces, y usted dirá, bueno, pastor, a ver, ¿cómo eso consideras que va a consolarme en medio de una tribulación? Si yo lo que quiero es que se solucionen mis problemas, ¿no? Yo lo que quiero es no tener problemas. Te digo algo, todavía no llegas al cielo. Y en eso te va a consolar, ¿sí? Como los niños, cuando los llevas de viaje a Acapulco, ¿verdad? Y se les hace eterno y ya quieren llegar y, oye papá, ¿y ya mero llegamos? ¿Y ya mero llegamos? ¿No? Entonces, mientras estás en el viaje, hay incomodidades. Y tú debes de saberlo, debes concientizarte de eso. Mientras vas camino al cielo, habrá dificultades en nuestras vidas. Y eso es lo que les decían los apóstoles a la iglesia del primer siglo que estaba siendo perseguida. Y eso consolaba los corazones. Por ejemplo, mire, usted tiene en sus notitas Hechos capítulo 14, 21 y 22 en la Nueva Traducción Viviente. Estamos en el último punto del número 2, de la promesa número 2. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora, ¿qué había ahí en Listra, en esas ciudades? ¿Qué había? Había creyentes que estaban siendo perseguidos. Y luego dice, confirmando los ánimos de quienes, de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, permanezcan en el camino y diciéndoles, a ver, otra vez, vamos a leerlo todos juntos y vamos a leerlo para nosotros mismos. Dice, es necesario que en muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repitámoslo otra vez para nosotros. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿vale? Promesa número 3. Si estás en Cristo o si está en Cristo, dice, el Espíritu Santo le ayuda en sus debilidades. Si está en Cristo, el Espíritu Santo le ayuda en sus debilidades. Dice, y de igual manera, Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Escuche esto, hermanos. Nunca lo había visto este pasaje desde esta aplicación. Cuando estás en prueba, cuando estás en lucha y tu carne se resiste a aceptar lo que estás viviendo, lo menos que quieres es orar. ¿Verdad que sí? Nos pasa. Y dejamos pasar un tiempo para que solas las cosas se resuelvan. Y parece ser que se complican más y no oramos. Y si oramos, a veces oramos con queja y decimos, Señor, quítame esto, Señor, ya no quiero pasar por esto, y lloramos y derramamos nuestras lágrimas, ¿verdad? Ahora yo no sé cuántas de esas oraciones agrade a Dios. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo toma las intenciones de nuestro corazón y las presenta al Padre. ¿Y sabe qué? Él intercede, dice, por nosotros. Qué hermoso que el Espíritu Santo
transforme nuestras oraciones en oraciones agradables a Dios. Porque muchas veces como que oramos informándole a Dios, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo las transforma e intercede por nosotros. Y déjeme decirle algo más. De hecho, la vida cristiana no se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. No se puede. En tu vida cristiana, haz un lado al Espíritu Santo y tu vida será seca, será sin fruto. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todo. Así como no puedes llegar al cielo si no es por medio de Cristo, así tampoco la vida cristiana no se puede vivir si no es por medio del Espíritu Santo. Promesa número 4. Si está en Cristo, Dios hace que todas las cosas cooperen para su bienestar final, para su propósito final. Otra vez. Promesa número 4. Si está en Cristo, Dios hace que todas las cosas cooperen para su bienestar final, para su propósito final. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Romanos 8:28 luego lo usamos como que si las pruebas, ¿verdad? Las circunstancias que nos pasan, esas son las que nos ayudan a bien. No, Dios está detrás de todas esas acciones y Dios, aunque a veces son cosas que no nos agradan, cosas que no nos gustan, Dios hace que esas cosas cooperen para un bienestar final de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice Romanos 8:28 al 30. Lea conmigo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Hay muchas cosas que subrayar en esos versículos, pero vamos a destacar 3 grandes cosas que están ahí. Primero dice, y sabemos, ¿verdad? Y sabemos. Ahora, ¿por qué sabemos que las cosas que suceden en la vida, Dios las usa de alguna manera para nuestro bien? ¿Por qué sabemos? Bueno, número 1, porque está escrito en la palabra de Dios. Y en la Biblia hay multitud de ejemplos de cómo Dios pareciera ser que las cosas que permitió eran muy malas, pero Dios la usó para bien. Un ejemplo clásico de esto es la vida de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? Hermanos, ¿será grato, escúchenme bien, que tus hermanos te odien? ¿Será grato? ¿Que no te acepten, que te discriminen? ¿Será grato? No. ¿Será grato que te vendan como esclavo? ¿Será grato que te metan en una cisterna? ¿Será grato que le mientan a tu papá que una fiera te mató? ¿Será grato que tu papá te dé por muerto? No. ¿Será grato que llegues y te metan en la cárcel? ¿Será grato que te acusen injustamente? No. Nada de eso es grato para nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando José vio las cosas desde el trono de Dios, mire lo que dijo en Génesis 50:20. Génesis 50:20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal. ¿Es verdad eso? Sí. Pero Dios lo cambió en bien
para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Qué usó Dios? Todo eso que pasó lo usó para bien, para la vida de José y para preservar la vida ¿de qué? De mucha gente. Amén. Entonces, ¿por qué sabemos que las cosas ayudan a bien? ¿Por qué? Porque está escrito y hay un montón de ejemplos. Pero también yo quiero preguntarles, por experiencia propia, ¿alguna situación que usted vio mala en su momento le ayudó para bien? Sí. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, y sabemos, porque está escrito y por experiencia, que Dios usa las cosas, que Dios dispone las cosas para el bien de quienes los aman. Ahora, hay otra palabra ahí. Dice que es para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Cuál será el bien? El bien es el bienestar final, el producto terminado. Ahora, ¿cuál es el bienestar final del creyente? Ser como Cristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces empiezo a comprender que las cosas que me están enseñando a ser paciente, que me están enseñando a tener más fe, que me están enseñando a orar, que me están enseñando a depender de Dios, a poner a Dios en primer lugar, todas esas cosas Dios las está permitiendo porque está formando el carácter de Cristo en mi vida. Y entonces el sufrimiento lo vemos desde otra perspectiva. Ahora bien, entonces el bien es ese, el bien final es ser como Cristo. Y luego, hermanos, hay algo más. Otra cosa que está en estos versículos es que Dios tiene un propósito. Pero no es este propósito del que hemos oído, que Dios te ama y tiene un lindo propósito para tu vida y quiere hacerte rico y quiere que no pases por problemas y quiere que seas feliz y todas esas cosas que hemos oído. Como dijeran los argentinos, esas son pavadas. Pero las cosas que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, vamos a leerlo paso a pasito. Romanos 8, 29 al 30 dice, en primer lugar, vamos a leerlo, ¿sale? Vamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios, 29, porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. Eso de que antes nos conoció, bueno, sí habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Pero más que eso se está refiriendo a que Dios fijó su amor en nosotros. Por eso Él le pudo decir a Jeremías, con amor eterno, que dice, te he amado. Por eso Él puede decir en Efesios que fuimos salvos cuando, antes de que, de la fundación del mundo, Dios fijó su amor en nosotros. Paso número 1. Luego dice, Dios nos predestinó. Eso significa que Dios le puso un rumbo a nuestra vida. Dios le puso un destino a nuestra vida. Dios puso como un molde para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese molde? ¿Cuál es ese destino? Ser como Cristo. ¿Vale? Y luego dice, Dios, ¿verdad?, nos llamó. Y aquí es algo muy hermoso porque por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, ¿qué pasó? Venimos a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, Dios nos justificó. Es decir, al creer en la obra redentora de Cristo, Jesús nos declaró justos ante su tribunal divino, no imputándonos nuestros pecados, sino adjudicándonos la justicia de Cristo, quien a su vez cargó nuestra condena. Dios nos justificó. Número 5,
Dios nos glorificó, es decir, nos otorgó la promesa de la eternidad gloriosa. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, si eres cristiano, esto es lo que ha sucedido en tu vida. Y esto es lo que se culminará en los tiempos finales, tu salvación y tu redención. Ahora dirás, bueno, ¿y eso cómo anima mi vida? Pues cuando cambias el enfoque y ves que tus sufrimientos, ves que lo que pasas tienen un propósito y te van a ayudar para bien, eso debe cambiarte. Pero si estás empecinado en que se resuelva tu problema sin ir al trono de Dios, pues eso es berrinche, la verdad. ¿Sí? Número 5, si estás en Cristo, Dios actúa a favor del creyente, no en su contra. 5, si está en Cristo, Dios actúa en favor del creyente, no en su contra. Eso es algo maravilloso. Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Fíjate, si tan solo observáramos estos versículos y supongamos que no hubiese ningún otro versículo que Dios obre a favor del hombre por su gracia, mira, te darías cuenta de lo siguiente. En primer lugar, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? El versículo 31, solamente el versículo 31 dice, si Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Dios es por mí. En medio de la aflicción debemos repetirnos esto. Dios es por mí. Dios no actúa en contra del creyente, sino a favor del creyente. Ahora, ¿cómo vamos a saber esto? Versículo 31 en su parte B. Dios es nuestro Salvador. Porque dice que Dios entregó a su propio Hijo. ¿No? No solamente Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque dio lo que nosotros necesitamos. Y luego en el verso 33, Dios es el que justifica. Entonces ves cómo la gracia de Dios siempre está operando en nuestra vida, pero nosotros, debido a que nosotros los problemas nos ciegan, no podemos ver con claridad que Dios en medio de la tribulación está con nosotros. Ahora, otra pregunta, ¿cuántas cosas ha hecho Cristo por nosotros? En primer lugar, Cristo no nos condena. Segundo, murió por nosotros. Tercero, resucitó para nuestra justificación. Es para comprobar que la obra de Cristo fue aceptada por el Padre y que ahora tenemos libre acceso. Por eso Cristo resucitó. Y luego dice que Cristo ha sido exaltado. Y luego dice, intercede por nosotros. Oiga, si esto no le anima, nada le va a animar. Entonces, amados hermanos, esta es la verdad más grande del mundo. Dios no tenía que actuar a favor de nosotros y no tiene por qué actuar por nosotros, pero sin embargo, en su gracia y en su misericordia, ¿qué pasa? Él lo hace. ¿Por qué? Porque nos ama. La promesa número 6 y última. No sé si el Señor le está hablando a su vida como a mí, pero yo doy gracias a Dios de verdad porque hay días que
Es cierto, me resulta difícil preparar un mensaje, pero cuando Dios me revela todas estas cosas, la verdad que el día que yo terminé, el viernes que terminé de hacer un mensaje, yo le dije, Dios, gracias. En medio de tantas confusiones, en medio de tantos problemas, en medio de tantas cosas que suceden, yo tengo que pararme firme en las promesas y hacerlas mías por medio de la fe y vivirlas. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Oírlo sirve de mucho, pero vivirlo es otra cosa. Número 6, si está en Cristo, escuche esto, nada le puede separar del amor de Cristo. Si está en Cristo, nada le puede separar ¿de qué? Del amor de Cristo. Nada. Romanos 8, 35 al 36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora fíjese, aquí se menciona todas las aflicciones que tiene el hombre. Tribulación, que es pasar por luchas, sufrimientos, aflicciones. No tengo que hablar de eso porque todos vivimos esto. Angustia, ¿quién no ha pasado por angustia? Sufrir angustia por problemas, por presiones, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. O no saber algo, ¿no? Eso nos angustia. Hambre, bueno, hambre, gracias a Dios, nunca hemos pasado, pero hay gente que pasa tiempos de hambre sin tener nada que comer. Desnudez. Yo le digo gracias, Señor, porque la verdad, digo, aunque sea usadita, pero ahí está un montón de ropa que ya ni uso. ¿Eh? No he pasado por desnudez, pero hay gente que no tiene que vestir. O ser despojado de toda posesión. Peligros de todo tipo. Basta leer el testimonio del apóstol Pablo, basta leer Hebreos 11. Nosotros no hemos pasado por todo ese tipo de peligros. Espada, ser muertos por la causa de Cristo. Pero ¿qué dice? Nada de esas cosas le puede separar del amor de Cristo. Nada. Nada de esas cosas. Ahora, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando pasemos por tribulaciones? Dos opciones. Quedarnos con nuestro razonamiento, con nuestra conmiseración y vivir derrotados, tristes, afligidos. O meterse corriendo al trono de Dios, refugiarse ahí, confiar en sus promesas y esperar. Yo prefiero, hermanos, confiar en sus promesas. Y hay que memorizarlas, hay que subrayarlas en la Biblia, hay que tenerlas presentes porque no sabemos en qué momento las vamos a necesitar, pero hay que conocerlas. Pero ahora vamos a darle, este es el final feliz para el creyente, puede confiar en las promesas de Dios. Pero ¿cuál sería el final para una persona que no conoce a Cristo? ¿Qué puede usted hacer? Lo único que puede hacer es venir a Cristo Jesús. Dice Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Pero la primera condición es que abandones tu pecado, que reconozcas que eres pecador, no solo por lo que haces, sino por lo que somos. Y luego dice que abandones y abandona también tus pensamientos, ese pensamiento de que puedo salvarme por mí mismo, puedo ser cristiano sin esto, sin lo otro.
mejor que tus pensamientos sean llenos de la palabra de Dios. Y luego dice, y vuélvase al Señor. Es como si estás yendo por el camino equivocado y Dios dice, regresa, regresa. ¿Y qué sucede si haces eso? Él tendrá compasión de ti. ¿Y qué dice? Y será amplio en perdonarte. Espero que lo hagas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu hermosa palabra que consuela nuestras vidas y nos da la ayuda que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.